El marcapáginas. Recibimos en Radio Sefarad a Begoña Llobet. Hola, Begoña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Begoña es germanista, es traductora, es directora de una de las escuelas de idiomas más importantes de nuestro país, me atrevo a decir, Begoña, de Tandem. Sí, de Tandem, sí. Y es su cumpleaños, además, así que le agradecemos doblemente que haya acudido al estudio de Radio Sefarad para hablar de este libro que nos ha impresionado. Yo por ahora, Begoña, me atrevo a decir que es uno de los mejores que he leído de los últimos años. Sí, indudablemente Un superviviente es un libro impresionante. Yo como traductora estoy muy contenta de... Te felicito por la traducción. Muchas gracias. Hago las traducciones con mucho amor y con mucho interés. Y evidentemente el tema es de por sí ya muy interesante. Y además, bueno, pues el autor, Moritz Scheyer, era también escritor, ensayista, autor de numerosos libros y por lo tanto, lógicamente, si bien él desde el principio dice que el libro no pretende ser literatura, sin embargo, según lo vas leyendo te das cuenta de que efectivamente el libro tiene una cualidad literaria altísima. Alta, sí, sí. Efectivamente. Has elegido varios párrafos para ilustrar un poco el recorrido del libro, ¿no? Porque empezamos en la Viena que Scheyer ama, que es suya, que es su patria y que es, pues anexionada por el Tercer Reich. Efectivamente. Ahí es donde comienza el calvario de Moritz Scheyer y su mujer, porque efectivamente en el momento en que tiene lugar el Anschluss, en el 38, en ese momento él cuenta 52 años, ha sido corresponsal en París del Neue Wiener Tagblatt, un prestigioso periódico austriaco, y tiene una carrera como literato muy importante. Es una persona de la burguesía media alta, diría yo, culta. Amigo de Stefan Zweig. Amigo de Stefan Zweig, de Bruno Walter, etc. Este hombre, digamos que de un día al otro, se ve expulsado de su propia vida, como tantos otros judíos que en ese momento vivían en Austria. Es decir, en el momento en que los alemanes entran en Viena, pues él tiene que vivir lo que es ser expulsado de su trabajo, que sus cuentas bancarias queden cerradas, tener que huir de una Viena que ya no reconoce. Él habla de que Viena de repente se ha convertido en una ciudad gris en la que resuenan las voces atronadoras de los nazis. Un país que ni siquiera sigue llamándose Austria, sino que pasa a llamarse la Ostmark. Y unas calles en las que de repente pues, campan a sus anchas personajes bastante zafios. Sí, cuenta varios episodios en el libro. A mí me recuerda, de alguna manera, es un poco como los diarios de Viktor Frankl. Sí, efectivamente. Esa cotidianeidad, ese contar el terror que está pasando, el horror que está pasando en la intrahistoria, en el día a día de las vidas de muchas personas. Hay que decir, eso sí, que dentro de todo, Moritz Scheyer y su familia, su esposa y alguien muy importante de la que hablaremos después, fueron afortunados porque él estuvo en un campo de concentración, pero logró salir. Estuvieron a punto de entrar en otro y se salvaron milagrosamente y finalmente se pudieron esconder en un convento en Francia. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. ¿Te parece que leamos ese primer párrafo que nos sitúa en esa Me parece muy bien, Austria? En esa Viena, efectivamente. Bueno, en un momento dado, él nos cuenta, para hablar un poco del calvario que están sufriendo los judíos, nos cuenta cómo en los primeros 5 meses se suicidaron 9.000 judíos. Nunca había oído hablar yo de este dato y me quedé realmente impresionada, ¿no? Entonces, él explica por qué por qué se suicidaron estas personas, ¿no? Y dice, no solo eran los hechos físicos, materiales, los que empujaron a esos 9.000 a preferir pagar enseguida ese impuesto de salida del Reich escapando de la vida.
estaban cansados, no solo porque los héroes germánicos de camisa parda se divertían, por ejemplo, agarrando a judíos y judías en medio de la calle y obligándoles a andar a 4 patas para finalmente pisotear las manos de sus víctimas con las botas hasta convertirlas en un amasijo de carne sanguinolenta, o porque se entretenían metiendo a los dueños de los cafés judíos en sus propias cámaras frigoríficas hasta que se congelaban, o porque les producía placer quemar con cigarrillos las mejillas de los judíos indefensos que se encontraban en las cárceles. No solo porque a los judíos se les había arrebatado cualquier medio de sustento, no solo porque en todos los locales públicos, en todos los bancos de la calle se podía leer la siguiente advertencia: estrictamente prohibido a los judíos. No solo porque los coches del tranvía estaban empapelados con enormes carteles: el judaísmo es criminalidad. No solo porque la lista podría continuar hasta el infinito. No, lo que condujo a la muerte a tantos fue también el maltrato psicológico y la decepción, la amargura, la repugnancia ante la cobardía y la vileza de los amigos que de repente ya no nos conocían, nos negaban, nos traicionaban, se peleaban con codicia por el botín de nuestra herencia o, en el mejor de los casos, se atrevían a mostrarse solo desde lejos. Ayer todavía te recibían en su casa con los brazos abiertos. Hoy también extendían los brazos hacia ti, pero con un gesto de rechazo hacia el repudiado, el contaminado. Él tiene que abandonar Austria, escapa, después de pagar este impuesto que les obligaba. Efectivamente, porque les sacaron el dinero de una manera. En el libro también es un documento que nos habla de ese expolio nazi, de esos beneficios que sacaron los nazis de la solución final, ¿no? Claramente. De la persecución de los judíos. Claramente. Va a Suiza, donde tiene buenos amigos. Es enternecedor y terrible ver lo que siente él cuando tiene que ser invitado a comer a las cosas más pequeñas por estos amigos y finalmente llega a Francia. Él era su verdadero hogar. Sí, decía que Francia era su verdadera patria y aquí vive, habla de Francia como un amante, ¿no? Totalmente, claro. Para él Francia era un poco la culminación de sus sueños. En realidad incluso llega a decir en el libro: casi pensé que el destino había provocado estos acontecimientos para que yo finalmente pudiera llegar a realizar mi sueño, que era vivir en Francia. Pero claro, la decepción es terrible, porque debemos recordar que Francia, gracias a los que él llama la chusma de Vichy, encabezados por el general Pétain, pues fueron absolutamente colaboracionistas con el régimen nazi. Claro. Entonces, claro, él llega a una Francia en la que, en primer lugar, tiene que empezar a ganarse la vida haciendo cualquier cosa. Es decir, una persona que tenía un estatus laboral pues alto, pues tiene que empezar a buscarse la vida. Su mujer y la persona que les acompaña, su ama de llaves, que es cristiana, que es judía y no les abandona en ningún momento. Exactamente, y que sigue sus pasos, aunque no sea judía. Decimos su nombre porque me parece justo, claro, ¿no? Slava Kolarova, nacida en Checoslovaquia, que supone verdaderamente un personaje enternecedor. Y él lo dice, o sea, si existe en este mundo el bien, pues ella lo encarna, porque sin tener ni una gota de sangre judía en sus venas, les siguió a lo largo de todas sus peripecias, vicisitudes, sufrimientos, y les defendió siempre por pura fidelidad y lealtad, por pura amistad. Claro, Begoña, porque si bien el libro es un ejemplo de ese colaboracionismo, de ese París feliz bajo el dominio de los nazis, ¿no? Que seguía celebrando fiestas y bebiendo champán. La guerra de broma, ¿no? La drôle de guerre, que ellos llaman, pues nada, que ellos siguen pasándoselo estupendamente y ignorando absolutamente lo que está sucediendo a su alrededor, claro, y sin pararle los pies a Alemania, claro. También habla de esos judíos franceses que rechazan las historias que cuentan los judíos que llegan no se emigrados a París. Y no se las creen, no quieren creerlas. No quieren creerlas. Y finalmente, pues todos sufren el mismo destino. Efectivamente. Y lo que decía, el libro es un ejemplo de esto, recuerda mucho a Suite francesa de Irene Nemirovsky en algunos aspectos, en algunos episodios, pero es también un homenaje a los justos individuales, ¿no? No solo a la resistencia como entidad, sino a esas personas buenas que en esos momentos terribles deciden ayudar al otro simplemente porque son
su prójimo, ¿no? Yo creo que en ese sentido el libro también es reconfortante, no nos deja tan mal, ¿no? Hay tres personas o grupos de personas que les ayudan. Por un lado está Slava Kolarova, esta ama de llaves fiel que les sigue allá donde vayan y que está dispuesta a sacrificar su vida por ser fiel a sus amigos. Luego está la familia Rispal, que son pues de la Resistencia, una familia maravillosa, llena de vida, que es empezando capaz, por el hijo y terminando por la madre y el padre. Los padres que son capaces de exponer a su hijo a muchos peligros para que los vaya a buscar a su único y a su hijo, mujer y a Kolarova, su único hijo, y se los traiga para la casa, que les falsifican los documentos, les consiguen llevar en tren y les encuentran un cobijo maravilloso en un convento de monjas franciscanas de la Dordoña, en la Barthe. El capítulo en el que Moritz Scheller cuenta esto es muy bonito porque describe el día en el que llegan en coche, se bajan del tren y llegan a este monasterio y allí los recibe la Madre Superiora, les lleva una gran comer, conocedora de almas, como dicen, gran conocedora, ¿no? Exactamente. Y les acoge allí, les preparan incluso un pequeño apartamentito estupendo donde pueden descansar con sus 3 camitas. Y claro, hay que ponerse en la piel de esta pareja y esta señora que llevan años huyendo de los nazis, que han salido de Austria, se han ido a Francia, han tenido que volver a París, han vivido el éxodo de París, han estado en el campo de concentración de Bon-la-Rolande, que han sobrevivido milagrosamente, porque en realidad todos los amigos que estaban con ellos en el campo de concentración luego morirán, no se volverá a saber de ellos. Ellos, por diferentes circunstancias, logran escapar a todo este horror que les rodea y finalmente encuentran el refugio en un monasterio aislado en las colinas de la Dordoña. Claro, ellos no dan crédito a sus ojos cuando se encuentran allí. Y además están tan dañados anímicamente, psicológicamente, que incluso en los primeros momentos expresan cierto escepticismo, ¿no? Como, ¿será verdad esto? No, seguro que vienen a por nosotros, seguro que nos encuentran, etc. Pero, volviendo al hilo de la pregunta, realmente conmueve la actitud de las monjas que ponen en peligro la seguridad de su propia comunidad para darles asilo. Y de las enfermas a las que... De las enfermas mentales, porque, como tú bien dices, es un convento que acoge a enfermas mentales, a discapacitadas. Y bueno, pues estas mismas discapacitadas que no conocen naturalmente dentro de lo que es su estado intelectual, no saben muy bien lo que está pasando, pero sin embargo se dan cuenta con su corazón, con su emoción de que están acogiendo a estas personas allí. Y bueno, pues realmente es enternecedor. Hay una vez en la que llegan unos nazis y hacen una pequeña inspección del lugar, pero las monjas tienen todo preparado para que ellos puedan esconderse en la morgue del convento. Quizás estamos contando demasiado del libro. ¿Te parece que vayamos al segundo párrafo que has seleccionado, que es terrible? Les ponemos en situación. Francia, bajo el dominio de los nazis, y un episodio que refleja totalmente cómo actuaron los malos franceses, ¿no? Los franceses que hicieron este tipo de cosas, Begoña. Exactamente. Es una anécdota que tiene que ver con el general Stülpnagel, que era el jefe militar de las fuerzas de ocupación en Francia. Y Scheller en este capítulo describe pues el horror de los colaboracionistas y las colaboracionistas que se entregan en brazos de los nazis, a veces literalmente, y que les ayudan a cometer una serie terrible de atrocidades en las que mueren muchísimas personas y, por supuesto, muchísimos judíos, ¿no? Y en este caso una gran dama había preparado una fiesta en honor de este señor Stülpnagel. Entonces él dice, la misma noche de un día en que al amanecer había tenido lugar una hecatombe con cientos de ejecuciones ordenadas por el general Stülpnagel, la acaudalada esposa de un afamado escritor
celebró una gran cena en su suntuoso palacio. Una velada en honor de su excelencia el general Stülpnagel, jefe militar de las fuerzas de ocupación en Francia. Todos los invitados habían llegado ya, solo faltaba el general. La señora de la casa estaba un poco nerviosa. Sentar a su mesa al individuo cuyo nombre gozaba de enorme popularidad gracias a los carteles rojos, al gran criminal, constituía una distinción ardientemente anhelada que estaba reservada a unos pocos privilegiados. Qué bochorno si el general al final no acudía. Por fin anunciaron a su excelencia. Suspiros de alivio. Una figura enana, torcida y deforme hizo su aparición en la puerta. El jefe militar de Francia, el apoderado de Hitler, el firmante de los carteles rojos. La señora de la casa se apresuró a salir a su encuentro con una sonrisa encantadora. ¿Y qué palabras usó para saludar a tan noble invitado? ¡Oh, aquí está por fin nuestro gracioso vencedor! Literalmente. El libro también es un documento de denuncia, no solo de la colaboración, sino del silencio de los aliados, del silencio de todas aquellas potencias que, sabiendo lo que pasaba, no hicieron nada, y también un recordatorio constante de los otros que no tienen tanta suerte como el propio Scheyer y su familia, ¿no? Efectivamente. Es terrible comprobar en este libro y en otros, ¿no? Cómo realmente Hitler pudo campar a sus anchas en Europa, cómo ninguna de las potencias europeas le paró los pies y cómo fueron asesinados y masacrados miles y miles de judíos sin que nadie moviese un dedo por ellos. Y esto le duele a él especialmente, ¿no? Porque él es un hombre que conoce la política internacional, que ha tenido acceso a muchísimos eventos y a muchísimas reuniones políticas, y de repente ve que están absolutamente abandonados a su destino, que a nadie les importa nada de los judíos. Y esto es terrible. Y también es terrible darse cuenta de que esta situación que él describe nos recuerda con excesiva claridad a situaciones actuales, a situaciones recientes, a situaciones en las que realmente las atrocidades son contempladas con bonitas palabras, pero con una indiferencia total en lo que se refiere a los hechos o a lo que se podría hacer en contra de que sucedieran, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que todo el libro nos da a lo largo de sus páginas, nos da una serie de mensajes que creo que son muy, muy útiles para nuestro mundo actual. Porque al igual que en su momento son los judíos los que están sufriendo la persecución, los que están sufriendo todas estas vicisitudes terribles, hoy en día tenemos a los refugiados en una Europa bastante indiferente y con una situación política en la que parece que las raíces del mal de las que Moritz Scheyer habla en este libro pueden volver a nacer y a brotar, ¿no? Entonces, yo creo que es una reflexión para todos los europeos y para todos los responsables políticos europeos, que verdaderamente esas semillas que sembraron en su momento los nazis no vuelvan a brotar en una Europa que durante muchos años ha sido un ejemplo de convivencia, de solidaridad y de entendimiento, ¿no? Vamos a por el tercer párrafo. Me parece fenomenal. Es un párrafo de un capítulo final que se llama In Memoriam de mis camaradas del campo de concentración de Bonn-la-Rolande. En este capítulo, Moritz Scheyer lo que hace es recordar a todos los compañeros que no tuvieron tanta suerte como él y que no escaparon a los horrores del campo de concentración y que evidentemente no volvió a tener noticias de ellos nunca más porque murieron asesinados, exterminados, ¿no? Me viene a la memoria el episodio cuando él va a ser liberado del campo y hay un joven con el que casi no tiene contacto, sí. Y como sabe que él ha sido siempre un hombre que se ha cuidado y ha sido elegante, sí. No quiere que se presente delante de su mujer con el aspecto de un presidiario y le regala su corbata, ¿no? Efectivamente. Sí.
es muy y como emocionante. estos, muchos otros. cosas, Es muy sí. emocionante. Bueno, a mí es que, fíjate, estamos hablando de esto y de verdad que es que se me pone la piel de gallina. O los amigos que le acompañan a la puerta del campo sabiendo que él va a sobrevivir y ellos quizá, van a morir. Sí. Y que ellos van a morir y que en un campo que está al lado, mujeres nazis están asesinando con inyecciones a niños, a miles de niños de edades muy tiernas, que bueno, pues cuyas madres y padres pues les han sido arrebatados, ¿no? La verdad es que es tremendo. Bien, pues Moritz Scheyer se refiere un poco a ellos, a sus amigos in memoriam, y dice: ni siquiera sé si alguno de vosotros sigue con vida, ni siquiera sé a qué escarnios os han sometido incluso después de vuestra muerte. Todo lo que sé es que habéis tenido que soportar en vuestras carnes y en vuestro espíritu 1000 infiernos hasta que finalmente, la muerte se apiadó de vosotros. Y todo ello no porque estuviéramos en guerra, no como soldados que defienden su patria, su libertad, su vida e incluso la dignidad de su muerte, no. Habéis tenido que apurar el cáliz de todos los suplicios y humillaciones hasta el final porque erais judíos libres, desvalidos, abandonados al ansia torturadora y escarnecedora de vuestros verdugos. No había nada humano a vuestro alrededor que os hubiera podido consolar en vuestra última zozobra. No os dejaron nada, ni siquiera un pedacito de papel, una vieja carta, una fotografía, nada que os hubiera podido consolar en vuestra larga e interminable agonía. Antes de deleitarse en vuestra tortura, desnudaron vuestros espíritus al mismo tiempo que vuestros cuerpos. Os dejé allí, me reencontré con mi esposa y con Slava y gracias a un milagro pudimos vivir la hora de la liberación. Entre medias también hemos sufrido un calvario, pero no es nada en comparación con vuestro sufrimiento. Siento como si os tuviera que pedir perdón, como si tuviera que inclinarme humildemente ante vosotros y os tuviera que decir quedamente: perdonadme por haberme librado de vuestro aciago destino. Terminamos así, si te parece, sí. Begoña, no sé si quieres añadir algo más. Sí, bueno, que es terrible que él piense que tiene que disculparse ante sus compañeros por haberse liberado. Yo solamente quería terminar diciendo que es un libro que verdaderamente emocionará al lector. Le trasladará a un momento de la historia de Europa que es muy importante recordar. Yo misma, a través de este libro y de otros que he traducido anteriormente, he llegado a conocer verdaderamente la dimensión íntima del Holocausto y solo puedo recomendar su lectura porque verdaderamente nos hará reflexionar y puede que también nos haga reflexionar sobre acontecimientos contemporáneos y actuales. Muchísimas gracias por este libro y por habernos hablado de él aquí en Radio Sefarad. Gracias a vosotras, ha sido un placer.